Entrevista al Día con Hernán Higuera. Vamos a otros temas y a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico. El gobierno ratificó que este año no habrá apagones durante el periodo de estiaje que, según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, prevé que vaya a partir de este septiembre hasta marzo del 2026. Este lunes, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, indicó que los embalses siguen en sus mejores niveles. Ojalá sea así, porque hace un año estábamos ya a oscuras, ¿no? Con apagones de 14 horas diarias, provocando pérdidas por 2,000 millones y una contracción del Producto Interno Bruto de menos 1.4%, según el Banco Central. Alberto Acosta, buenos días. ¿Podemos estar tranquilos con el anuncio de la vocera del gobierno de que no va a haber apagones? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Es una gran noticia que las condiciones climáticas no sean tan graves como las del año anterior. Pero hay que estar muy claros, la sequía no fue la causa principal del colapso. En el año pasado, que tuvimos una crisis energética de gran magnitud. El verdadero problema está en la falta crónica de inversión. Ese es el problema de la crisis energética. Y es por eso que la crisis energética todavía no ha pasado. Ecuador sigue en un estado crítico y requiere de correctivos urgentes. ¿Qué está detrás? Está un modelo estatista que se estableció en la Constitución de Montecristi, un modelo agotado, que dice que la electricidad es un monopolio estatal, el único inversionista es el Estado, y la inversión privada se la trata solo como una excepción. Una asamblea constituyente que a través de decretos constituyentes eliminó el mercado eléctrico mayorista, estatizó la electricidad, y de esa manera tenemos una insuficiente inversión. El país, según el mismo plan maestro de electricidad, requiere alrededor de 17,000 millones de dólares en inversiones durante la próxima década. Esos recursos no los tiene el Estado, ni tampoco los va a tener. Por eso es que es tan urgente entender que esto de aquí no pasa por el clima o no clima, pasa por la insuficiente inversión y por corregir un modelo estatista que está agotado. Resulta que se advirtió que el sistema requiere 1,510 megavatios y no hemos hecho mucho para llegar a ese déficit, para enfrentar el nuevo estiaje. Apenas 182 megavatios se han incorporado en 2024 y se esperan otros 459 para noviembre de este 2025, con todos los problemas que hemos tenido en la contratación de generadores, que no sabemos si van a servir, si no van a servir. Hay una verificación hecha que se la maneja confidencialmente. Parecería que no van a servir porque ya los informes han ido a parar a Fiscalía. Entonces, vemos que se trató de hacer las cosas, pero no las hicieron bien. Lamentablemente vemos que se está tratando de dar ciertos correctivos, pero cuando se requieren respuestas mucho más de fondo. Y vemos que el destrabar la inversión requiere también un cambio de reglas, requiere de crear un mercado eléctrico mayorista, es decir, cambios estructurales, destrabar la inversión de manera general. Y por eso es que el SENACE advierte, dice, para este año se requieren esos 510 megavatios adicionales, se han incorporado cierta generación nueva, pero todavía hay un déficit de 866 megavatios. Entonces, en este momento tiene que haber una estrategia clara, primero para enfrentar el corto plazo. El corto plazo es, llegó el estiaje, hay un déficit según el SENACE de 866 megavatios que tiene que ser cubierto de manera inmediata. ¿Cuál es el salvavidas que tenemos en este momento? Es la generación flotante. Eso puede ser conectado a la red en menos de 30 días y de esa manera darle estabilidad a la red eléctrica del Ecuador y evitar que vayamos a volver a tener apagones. Por otro lado, es necesario trabajar en paralelo, al mismo tiempo, en estas reformas de fondo que mencionaba. Reformas que nos permitan hacer del país un lugar atractivo para invertir. Porque lamentablemente solo si seguimos esperando que sea la inversión pública la que nos saque adelante, pues no tendremos suficiente generación y los apagones durarán por muchos años. Ahora, ¿con qué rapidez vamos a asumir esto? 30 días, dice usted, pero ¿se están haciendo gestiones? ¿Se ven gestiones?
El gobierno ha anunciado que va a contratar más generación flotante luego de los fracasos con las otras opciones, sobre todo el tema Progen. Se dio cuenta que tenía que ser algo rápido, que no puede correr el riesgo de que repitamos apagones. Y ha dicho, hace algunas semanas anunció que iba a contratar más generación flotante. Esperemos que tengamos noticias pronto al respecto, porque es necesario que cubrir ese déficit de 866 megavatios lo más rápido posible. No podemos arriesgar a tener apagones. Es muy positivo que los embalses que el embalse esté lleno, el embalse de Mazar. Es muy positivo que la lluvia también haya sido mejor de lo esperado, ha sido un año más bien relativamente húmedo, lo cual es positivo, pero no podemos confiarnos en eso. Tenemos que tener esta contratación urgente de generación flotante, que es rápida de conectar. Y en paralelo, como digo, no podemos olvidar los temas estructurales, porque nos pasa muy frecuentemente en el país que vamos de incendio en incendio tratando de corregir los problemas y no le damos tiempo a lo de fondo, a lo que no corrige los problemas de la noche a la mañana, porque cambiar la estructura del mercado eléctrico no nos va a dar resultados sino en 2, 3, 4, 5 años. Pero eso es lo que hay que hacer. Tenemos que construir el largo plazo hoy. De lo contrario, estamos sentenciados a seguir contratando energía flotante para el futuro de los siguientes años, ¿no? El Ecuador lo que tiene que hacer es tener un mix adecuado. Generación térmica es positiva y es necesaria la generación térmica porque tenemos que mejorar ese mix. Dependíamos mucho de la hidroelectricidad. Necesitamos más generación térmica para darle estabilidad, darle energía en firme al sistema. Pero tenemos que abrir la puerta a la inversión de manera masiva, porque el problema en el país es que estamos con una oferta energética insuficiente para el tamaño de la demanda. Y ya eso está limitando el crecimiento económico. Vemos como ahora, por ejemplo, a las empresas mineras se les dice, bueno, usted construye la mina, pero tiene que hacer su propia generación. Si no hace generación, no puede construir mina. Es decir, comenzamos a encarecer los costos de la minería en el Ecuador, porque en el Ecuador tienen que construir su propia electricidad. Vemos como el sector camaronero, un sector de los principales productos de exportación del país, y que está desconectado de la red eléctrica. Entonces vemos como ya la falta de electricidad está limitando también el crecimiento económico, limita la producción, limita la inversión. Entonces es urgente tomar correctivos para que se pueda dar esa inversión y que no dependa solo del Estado, porque el Estado no tiene los recursos, la billetera del Estado es minúscula frente al tamaño de inversiones que se requieren en electricidad. 17,000 millones en la próxima década, dice el Plan Maestro de Electricidad. Esos recursos no los tiene el Estado. Necesitamos abrir la puerta a que haya participación también privada, mixta, es decir, dar la bienvenida a todo tipo de inversiones. ¿Y cómo se logra esto? Pues creando un mercado eléctrico mayorista como existe en cualquier país de la región, con excepción, por supuesto, de Venezuela y de Cuba, que tienen el mismo modelo que el Ecuador y que también vivieron el año pasado apagones masivos. Ya nos han dicho que las inversiones van a llegar desde China, después de la gira del presidente, que hay algunos otros proyectos con Japón, por ejemplo, el de la geotermia. A eso estamos apuntando en los siguientes años y esperamos que eso contribuya a bajar ese déficit de energía. Lo que sucede es que todos son temas puntuales, proyectos específicos. La legislación ecuatoriana no ha sido cambiado a profundidad. Hubo 2 reformas eléctricas en materia eléctrica el año pasado, pero necesitamos ir hacia un cambio aún más profundo. Eliminar primero todas esas barreras, esos límites que existen en la inversión privada, y por otro lado, dejar de considerar este concepto de sector estratégico, que no es otra cosa que monopolio estatal. Tenemos que acabar con los monopolios estatales, como lo hizo en su momento incluso los comunistas chinos, cuando entendieron la importancia de la inversión y de abrirse del pragmatismo, abrirse a todo tipo de inversiones. Cuando Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cambiar el concepto, esto requiere incluso una reforma constitucional, es una oportunidad en medio de la consulta, eliminar el concepto de sector estratégico, abrir la competencia en todos los sectores del país y crear un mercado eléctrico mayorista. Esos son temas fundamentales para crear los incentivos para la inversión, porque necesitamos no un proyecto específico de China o un proyectito por acá, necesitamos inversiones en grandes cantidades, varios miles de millones año tras año, y ese tipo de inversiones no se van a lograr sin un cambio institucional.
Eso es lo tan urgente. Por eso es que en este momento hay que trabajar en las estrategias a dos niveles. La estrategia de corto plazo, inmediata, porque los apagones pueden suceder pronto. El estiaje ya llegó, estamos ya en el estiaje, ya estamos comprando de hecho energía a Colombia, energía muy cara que la compramos a Colombia. Pero claro, mucho más caro es no tener electricidad. ¿Desde cuándo estamos comprándole a Colombia? En paralelo, trabajar con la estrategia de largo plazo, que es el cambio institucional. Crear un entorno adecuado para incentivar la inversión de todo tipo, privada, mixta o pública de otros países, que llegue esa inversión para poder elevar la oferta energética, porque lo que tenemos es una insuficiente oferta energética, una crisis energética de gran magnitud. Alberto, ¿desde cuándo estamos comprándole a Colombia y a qué costo? Ya en estos días empezó la compra de energía a Colombia, que es una energía cara. El dato exacto en este momento no tengo, pero la energía a Colombia llega incluso, es un precio variable, depende de las condiciones del mercado en Colombia. Pero llega a superar los 30 centavos a 40 centavos el kilovatio. Entonces es una energía bastante costosa, pero claro, en este momento la estrategia de comprar la energía a Colombia lo que busca es cuidar el embalse. Y es una estrategia adecuada. Hay que cuidar el embalse, no gastar el embalse, sino hasta cuando sea inevitable. Colombia en este momento tiene excedentes de energía, nos puede vender esos excedentes, y esta estrategia esperemos que nos ayude para poder evitar los apagones. Pero, como digo, no podemos estar dependiendo solo del clima. Tenemos que hacer las tareas, y las tareas vienen por el lado de incorporar rápidamente más oferta energética en el corto plazo, como son a través de la energía flotante, que es una estrategia de cortísimo plazo, 30 días y podemos incorporar muchísima más oferta. Okay. Eso hay que hacerlo inmediato. Y la estrategia de largo plazo, que es corrigiendo la institucionalidad para atraer esas inversiones, para hacer esos grandes proyectos que hay que hacer, proyectos térmicos, hidroeléctricos, eólicos, solares, etcétera, que hay que trabajar, pero que para que eso funcione se necesita estas nuevas instituciones, estas nuevas reglas del juego que sean amigables con la inversión. Que podemos copiar el modelo colombiano si nos gusta, el peruano, el chileno, el que queramos en la región. Todos son casos de éxito donde han mostrado ser buenos esquemas para poder atraer inversiones. Lo que tenemos que hacer es salir del modelo venezolano, cubano y ecuatoriano, que son estos del monopolio estatal, donde vemos que ese es un que no da resultados, no funciona para atraer inversiones. Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Alberto Acosta Burneo, analista económico en Notimundo al Día. Muy gentil, buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias.